Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra entrega más del mes del autocuidado. Si se han perdido alguna de las charlas que hemos estado dando, han estado todas espectaculares. Las pueden buscar aquí en el Facebook de Cusicron para que las puedan repetir, o si quedaron con dudas, igual nos pueden escribir. Hoy estamos con la doctora María Ángel Fonseca. Ella ya nos ha colaborado varias veces, ya la deben de conocer de por aquí. Estamos muy agradecidos con ella de siempre estar atenta y anuente a aportarnos desde un tema que es una gran preocupación para nosotros que padecemos del colon y del sistema. eh, el sistema gástrico. De repente tenemos muchísimas dudas que podemos resolver hoy en lo que logremos conversar con la doctora. Bienvenida, María Ángel, muchas gracias por el espacio hoy y por el No, apoyo. muchas gracias más bien por promover estas iniciativas tan lindas que todos aprendemos de todos, ¿verdad? Un espacio muy valioso. Sí, correcto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos han estado enviando. Vamos a ir, si alguien tiene algo adicional a lo que vamos conversando, las pueden enviar igualmente, a ver si nos da tiempito. Y vamos a arrancar con una que, bueno, que llama mucho la atención. Fue una muy buena pregunta que nos hicieron y que nos puede ayudar a arrancar el tema de por qué vamos a darle importancia a la nutrición cuando nos diagnostican QC Crohn. Nos estaban preguntando que por qué nos recomiendan un cambio de dieta, a pesar de que hay muchos especialistas que de repente nos dicen que no hay evidencia en que la alimentación influya en el QC o el Crohn. Claro, sí, realmente creo que hay mucho ruido, ¿verdad? A raíz de esto y creo que tienen muchas razones de ser. Si bien es cierto, bueno, tal vez como para dar una idea más general de entender, y estoy segura que ya lo han escuchado por medio de las charlas y en otros momentos, entender, bueno, la razón del por qué nos da Cusi Crohn exactamente no la sabemos, todavía se está estudiando, pero por ahí intuimos y se cree ya que tiene que ver definitivamente con lo que son las bacterias del intestino, la microbiota intestinal, que están como digamos en un desequilibrio, lo que se llama una disbiosis. Entonces, esto lleva a una inflamación, ¿verdad? Entonces, la alimentación, como sabemos, tiene mucho que ver con cómo se comportan estas bacterias y en general cómo se comporta nuestro intestino y nuestro cuerpo. Entonces, lo que comemos puede, por un lado, ayudar a promover un estado, digamos, un poquito más inflamatorio, a como puede, digamos, que mantenerlo un poquito calmado. No quiero decir que la alimentación nos va a llevar a un estado, digamos, a una cura, a una remisión, pero sí hay una evidencia bastante fuerte, en eso sí lo sabemos, que ciertos estilos de alimentación pueden prevenir que tan siquiera nos dé CUS y cromo, por lo menos un factor protector, ¿verdad? Eso sí está muy claro. Ahora, ¿qué tanto la alimentación me va a llevar a que yo me vaya a curar? Pues yo no les voy a decir que es un 100% porque no lo sabemos, pero sí hay evidencia que nos puede ayudar a disminuir la inflamación y sin duda, yo creo que el eje más importante es a mejorar la calidad de vida y los síntomas, que yo creo que de ustedes que conocen muy bien, eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que se siente en los momentos de las crisis? ¿De quién no va a querer tener una herramienta adicional para mejorar cómo se sienten y mejorar en general la calidad de vida? Entonces, creo que partiendo de estos dos objetivos podemos tener claro que por qué la alimentación nos ayuda y sí, sí nos ayuda, digamos, y sí, no hay, tal vez puedo decir esto de una vez, no hay un solo estilo de alimentación para decir esto es para cosas, esto es para cosas, hay un montón, y siempre es importante como personalizar, pero sí hay opciones, sí hay tratamientos, y es un área de estudio súper interesante que cada día vamos aprendiendo más, y creo que sí, es un momento muy emocionante como para compartir esto, porque literal cada día aprendemos más. Claro, y entonces en ese proceso el paciente va como experimentando, como Sí, experimentando qué le cae bien y qué le cae mal, porque entonces son una pregunta, se lo repito un montón, ¿qué tenemos que evitar en la comida cuando tenemos CUSI o Crohn? O qué uh-huh, tenemos que tratar de comer más, ¿verdad? uh-huh, O si hay o que si podemos tener una dieta normal. Entonces, ¿qué uh-huh. les podemos decir como en ese aspecto? Claro, sí, y yo creo que también para empezar, bueno,
comparto tal vez un poco como mi filosofía que va de la mano con la evidencia científica, no es que me la invento, pero sí tiene tal vez un matiz personal de, yo soy de la creencia que nuestra alimentación tiene que ser lo menos restrictiva posible teniendo los resultados que queremos, ¿verdad? Porque ya de base tenemos una carga pesada, ¿verdad? Tal vez que a veces es más fácil de llevar, a veces es más difícil, de que mirar, que tengo que estar pendientes de los medicamentos, de las citas, que estoy esperando tal cosa, y si encima me pongo una carga enorme de restricción de alimentos, también hay evidencia de que esto nos puede generar más estrés, y sabemos también que la parte del estrés puede más bien afectarnos hasta la parte de provocarnos más bien como algún tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, la alimentación siempre, siempre, una persona que tenga CUS y Crohn o no, tiene que ser un complemento y mejorar calidad de vida y no una carga, ¿verdad? Dicho esto, no quiere decir que no podamos hacer ciertos cambios de una forma inteligente y planificada, porque sí se puede. Nada más que, o sea, si yo empiezo a hacer los cambios o tal vez esa mentalidad que paso de la nada al 100% y tal vez logro mantener esto, no sé, ¿verdad? Un mes o 2 meses y después revierto todo porque era un esfuerzo muy grande. Entonces, antes de empezar, tal vez tener esa mentalidad de que no andamos buscando cambios bruscos ni de la noche a la mañana, sino cambios paulatinos y que no sean cosas tan restrictivas que yo no las pueda mantener a largo plazo. Eso siempre, siempre es importante para todo el mundo. Dicho esto, ¿verdad? Unido a lo que decía antes de la evidencia de alimentación, bueno, tal vez no voy a hablar muchísimo detalle de esto, pero me parece muy, muy importante, o sea, entender el impacto que tiene la alimentación sobre la enfermedad, sobre todo, digamos, en esto específico de Crohn, ¿verdad? Hay un tipo de dietas líquidas, por así decirlo, fórmulas específicas, sobre todo en niños que se les da y se ha visto que esto trae remisión, ¿verdad? Es la primera línea de tratamiento muchas veces para ellos. Entonces, o sea, ya eso nos dice, hey, lo que como tiene algo que ver con la enfermedad, ¿verdad? Obviamente, esto es específico en niños y en adultos es muy difícil de llevar. No vamos a pretender, hablando de dietas restrictivas, que llevemos una dieta, ¿verdad? Líquida, fórmulas específicas que tengo que comprar y mucho menos, pero sabemos que la dieta, lo que como, impacta. Entonces, entremos ya en materia de qué alimentos o qué, más que alimentos, tal vez, qué estilo, cómo se tiene que ver, ¿verdad? Porque no hay ni un solo alimento que me vaya a ayudar, ni un solo alimento que me vaya a perjudicar. Es la combinación de todo lo que yo hago, ¿verdad? Porque si yo vengo y digo, ah, sí, el aceite de oliva y todo, que súper bien, de acuerdo, ¿verdad? Pero de qué tal que, o sea, fuera de contexto no nos sirve de nada. Entonces, hablemos más bien como de esquemas de alimentación, de patrones, ¿verdad? El famoso, podemos empezar tal vez por lo que ya todos han escuchado de la dieta mediterránea, ¿verdad? Dentro de dietas para CUS y para Crohn hay un montón, algunas con nombres más familiares, otras menos familiares, ¿verdad? Hablo de la dieta mediterránea porque creo que es lo que tal vez más se habla, que básicamente es una dieta que promueve el consumo de cosas frescas, ¿verdad? De frutas, de vegetales, es muy alta en esto también creo que podemos ir hablando poco a poco en fibra, ¿verdad? La fibra siempre es un tema un poco controversial, de que sí, de que sí, no, de que cuándo, ¿verdad? Pero bueno, es una dieta que es bastante alta en fibra, bastante alta en compuestos de las plantas que se llaman antioxidantes, ¿verdad? Que también ayuda a promover un poquito el patrón antiinflamatorio. ¿Verdad? Entonces, pensemos en esto, que la base sea frutas, verduras, podemos alimentarnos también con pescados, con carnes, en pequeñas cantidades, pollo, de lo que comemos, digamos, normalmente en nuestro, pensemos tal vez como aterrizado a Costa Rica, ¿verdad? Si vemos un plato, eh, empecemos por el desayuno, ¿verdad? ¿Cómo sería un desayuno balanceado? Por ejemplo, el gallo pinto, ¿verdad? Arroz, frijoles. Los frijoles nos aportan esa fibra, nos aportan, ¿verdad? Es súper, o sea, súper balanceado. Si queremos meterle huevo, perfecto. Ojalá logremos meterle algo de color, ¿verdad? Porque si vemos nada más está blanco y negro, ¿qué más podemos meterle? Si le metemos huevo, pensemos en tomate, pensemos en espinaca, pensemos en, no sé, en hongos, en berros, en cosas de este tipo, ¿verdad? Estoy hablando tal vez de forma general y ahora podemos entrar en materia cuando tenemos síntomas, cuando la enfermedad está apagada, cuando la enfermedad está más eh, pues dando más molestias, ¿verdad? Pero sí, más o menos pensando en que sea comida fresca. Al almuerzo, ¿verdad? Tratar de que tengamos igual frutas, perdón, verduras, tal vez acompañar también de frutas, proteína, ensaladita, cosas que sean como más fresquitas y menos procesadas, ¿verdad? Entonces darle prioridad no es tanto que quito, sino es más que meto, ¿verdad? Porque entre más cosas frescas que yo logre meter, esto me va a traer más beneficios. Ahora, sí, y obviamente la parte en la que cocinamos, ¿verdad? Bastantes especies naturales, ojalá logremos utilizar menos cosas artificiales como condimentos, digamos, de paquetitos, en general paquetitos, sobrecitos, cosas que ya vengan como prehechas. No es que no se puedan comer, no es que no tengan una opción ahí, pero no es
tal vez no para todos los días, sino en cantidades tan grandes, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, ¿con qué aceite cocinar? Casi siempre recomendamos aceite de oliva, eso es una buena opción, a menos de que sea ya como una fritura o algo así, que en general tampoco recomendamos frituras de forma muy frecuente, ¿verdad? Pero sí, ojalá para cocinar aceite de oliva. Sí, en general también la parte, que ahora podemos hablar más de esto, de hidratación, darle mucha importancia, sobre todo si estamos con evacuaciones bastante frecuentes, ¿verdad? Para no tener por ahí problemas. Y también, que podemos hablarlo con más detalle adelante, la parte de también qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Si estoy perdiendo peso, si estoy subiendo de peso, si, o sea, cómo está mi estado nutricional. Pues a grandes rasgos, definitivamente, ¿qué tenemos que incluir? Cosas, piensen en cosas frescas, frutas, vegetales, bastante, digamos, proteína puede ser de origen vegetal, de origen animal, poca carne roja, grasas buenas, saludables, pensemos en aceite de oliva, aguacate, trucha, atún, salmón, ¿verdad? Ese tipo de cosas no tienen que ser tal vez como cosas inalcanzables, perfectamente en Costa Rica encontramos todo y cosas muy normales del día a día, ¿verdad? Pero piensen en eso, mucho color, frutas, verduras, pocos procesados, así como una introducción chiquitita para qué es lo que tenemos que incluir. Ahora, ¿qué deberíamos de evitar? Y reitero lo que decía antes, o sea, no es que yo me comí un día de las cosas que voy a decir ahora, ya eché todo a perder, ya está todo mal, ya voy a tener una crisis, no, ¿verdad? Hay espacios y lugares para todo, es el patrón. Si esto es lo que yo hago 5 de los 7 días de la semana, pues por ahí tengo un área de mejora, pero si yo, no sé, una vez, cada 15 al mes, me comí alguna cosilla por ahí, o inclusive en cantidades pequeñas más seguido, probablemente no pase nada, ¿verdad? Pero sí, es más como el patrón en general. Bueno, entonces, si podemos resumirlo, ¿verdad? No sé si han escuchado como ¿verdad? Las dietas occidentales, que se les llama así como por generalizar. Básicamente yo digo, pensemos como en la típica dieta que uno piensa en Estados Unidos, ¿verdad? Que lastimosamente ya se ha ido llevando a todo lado, ¿verdad? Que es comida conveniente, que es comida muy rica, de alto sabor, ¿verdad? Rápido, pero no necesariamente que tiene lo más nutritivo, ¿verdad? Entonces pensemos en frituras, pensemos en mucho embutido, mucha carne, en general todo lo puesto que decimos, poca fibra, pocas cosas frescas y llena de estos famosos ultraprocesados. Esa palabrilla se las trae un poco, ¿verdad? Porque ¿qué significa eso, verdad? De procesar es cualquier cosa, o sea, si yo parto un pan, estoy procesando, si yo hice un queso, estoy procesando, o sea, no es que estamos en contra de los procesados, son los ultraprocesados, es decir, es un alimento que no se parece en nada a su fuente de origen, ¿verdad? Que si yo tal vez leo la etiqueta, por ejemplo, de uno ve, no sé, un pan o alguna cosa más sencilla, ¿verdad? Yo veo los ingredientes, tal vez son cosas así, trigo, cosas muy puntuales, ¿verdad? Pero si veo tal vez, no sé, se me ocurre por decir algo, una Oreo, un Dorito, ¿verdad? Que tal vez me pongo a ver todos los ingredientes y digo, bueno, no reconozco muchos o no se parecen en nada a donde venía, ¿verdad? Entonces, tipo ultraprocesados son los que debemos de evitar. No quiero decir, ¿verdad? De nuevo, nunca, no, pero no puede ser la base de nuestra alimentación. Entonces, básicamente, tratar de evitar estas cosas la mayor parte del tiempo. También cosas como lo que son las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sobre todo si estamos teniendo ahí como la enfermedad activa, ciertos también edulcorantes, ya hay un poco de evidencia también en relación a esto, que podría no ser tan buenos, condimentos fuertes como picantes, ¿verdad? Y también hay un espacio importante que podemos entrar en más detalle de algunos aditivos, que tampoco es que hay que volverse loco y revisar cada cosa, pero sí tener conciencia que hay algunas cosas que no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, en general, por ahí, a grandes rasgos, pues ya podemos meternos en detalle, que si el gluten, que si los lácteos, ¿verdad? Que otros esquemas de alimentación, pero a grandes rasgos, vamos a priorizar cosas frescas, poco procesadas y vamos a evitar todo lo contrario, ¿verdad? Cosas que son altamente procesadas y que no se parecen mucho a su alimento de origen, ¿verdad? Gracias. Hoy está, bueno, no le terminé de contar antes, pero hoy estábamos conversando en el chat de WhatsApp sobre un tema que de repente es preocupación. No estamos seguros si es una consulta de nutrición, pero hay ciertos alimentos que pudieran estar en riesgo, digamos, un paciente de ingerirlos si está inmunosupreso o si está con un biológico, ¿verdad? Hoy nos preguntaban que si ella podía comer ceviche, que si se puede comer queso en cualquier lado, diferentes productos así, que están con la duda de si solo si están con biológico o si en general si están inmunosupresos deberían de tener cuidado con los alimentos así. Sí, la parte, digamos, de higiene, ¿verdad? Alimentaria, siempre va a ser una prioridad cuando estamos en un estado de inmunosupresión, ¿verdad? Es algo que hay que ponerle atención.
tampoco volvemos al mismo, estresarse demasiado, ¿verdad? Porque si no, por ejemplo, estoy hablando del consumo de pescado. ¿Qué tal que a mí no me guste el pescado de ninguna otra forma que sea ceviche, ¿verdad? O que de repente, sí, o sea, que esto vaya a ser más bien que en lugar de que yo coma ceviche me vaya a comer, no sé, un bistec con salchichón, ¿verdad? Entonces es una cosa como de manejo de riesgos. De repente, digamos, depende mucho como de qué tan frágil estemos, pero sí, sin duda puede suponer un riesgo. Por ejemplo, o sea, algo tan sencillo como un vegetal mal lavado, una lechuga, puede suponer un riesgo, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado, sí hay que tener un cuidado extra, pero asegurémonos hasta donde sea posible de que de los alimentos que estamos consumiendo que sean de buena fuente. Eh, Automáticamente un ceviche no es que ya va a estar contaminado, no, obviamente es el hecho de que a la hora de que no está cocinado, pues aumenta el riesgo, ¿verdad? Igual que un queso, tal vez ahí sí podemos, y esto es una recomendación para todo el mundo, ¿verdad? Sí asegurarnos que esté pasteurizado, tal vez comprarlo en un lugar que sabemos que ya tiene un tratamiento, ¿verdad? Como para tener una capa de protección adicional, pero esto es como un manejo de riesgos, ¿verdad? Que si puede pasar algo, podría y podría ser un poquito más grave para una persona inmunosuprimida, por supuesto, pero tampoco caer en el extremo de que más bien esto va a afectar la calidad de mi alimentación, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado, sin duda. Básicamente cualquier persona. Sí, cualquier persona, totalmente, o sea, porque cualquier persona puede pasar un mal rato. Obviamente aquí tenemos un riesgo adicional, ¿verdad? Pero tampoco ir al, ¿sabes? Como ese manejo de riesgo-beneficio, ¿verdad? Que sí, porque podemos hasta hablar, ¿verdad? El riesgo-beneficio, consumir muchas verduras que sí son orgánicas, que si no son orgánicas, ¿verdad? Eso nos da para un montón de conversación, pero igual en el riesgo-beneficio sigue siendo mayor el riesgo de alimentarse, digamos, de esta forma que no excluirlas, ¿verdad? Pero sí, si yo tal vez estoy en un momento como de ansiedad, de mucha fragilidad y no quiero exponerme, totalmente entendible, ¿verdad? Pero si yo estoy en un lugar donde sé que el pescado que estoy comiendo es de buena fuente, que ha tenido una cadena de frío adecuada, y quiero comer mi ceviche, o sea, tampoco es que tenemos que limitarnos en ese sentido, ¿verdad? Excelente. Otra pregunta que se repitió mucho es el tema de que si existen dietas que puedan funcionar como antiinflamatorias y no Ujú, solamente hacia el colon, sino que también tenemos personas que de repente tienen cierto nivel de inflamación a nivel articular, entonces también me ujú, lo preguntaban hacia esa dirección, ¿verdad? ujú, Si hay guías que ellos puedan o qué se puede hacer para hacer dietas antiinflamatorias. Incluso en muchas claro. charlas se nos han hablado de la dieta de FODMAP. Ujú, Entonces, esto creo que es un ejemplo, pero sí. ¿cómo me decís? Sí, no, no, que dicho que me pregunto eso, porque sí, digamos, en cuanto a dietas, hay bastantes. Bueno, les voy a mencionar algunas, ¿verdad? Y en cuanto a la eficacia, volvemos al inicio, lastimosamente todavía nos faltan estudios robustos, grandes, ¿verdad? De hablo de miles de personas que se haya visto que sean así como de muy alta calidad, donde digamos, bueno, vimos esto, probamos esto y ese fue el resultado. Todavía nos falta por muchas razones, ¿verdad? La alimentación, lastimosamente, no se le ha dado tal vez como el lugar que se merece en esta enfermedad. Bueno, y muchas otras también tengo que decirlo, ¿verdad? No es algo que también despierte intereses económicos, ¿verdad? Que a veces de como con algún medicamento, que obviamente se va a lucrar bastante, la alimentación, el estilo de vida, de qué lucramos de eso, ¿verdad? Son cambios que hacemos nosotros tal cual, entonces a veces falta la iniciativa también económica y bueno, muchas cosas, pero tal vez no tenemos evidencia tan robusta, pero a nivel tal vez un poco más de práctica clínica y lo que observamos en estudios más pequeños, sí podemos dar, no es que no sabemos nada, sí sabemos cosas y es lo que vamos a compartir ahora, ¿verdad? Específicamente en lo que es lo que son dietas, tal vez más en ese perfil antiinflamatorios, no es lo mismo que una dieta FODMAP, que ahora te voy a explicar, ¿verdad? Dentro de los objetivos que hablamos al inicio, bueno, mi objetivo número uno va a ser tratar de disminuir inflamación. Mi objetivo número dos va a ser tratar de mejorar calidad de vida y disminuir síntomas. Hay dietas que son para la inflamación y otras que son para los síntomas. La dieta FODMAP, por ejemplo, es para los síntomas, no para la inflamación. No nos va a ayudar en nada. Más bien a largo plazo hasta podría afectarnos, que ahorita podemos hablar más de eso. Y específicamente para la inflamación, bueno, que hay una específicamente, ¿verdad? Que se le conoce como el protocolo autoinmune, que hay varios, casi que todas estas tienen un hilo conductor de que vienen a ser un poquito restrictivas, ¿verdad? Entonces, también ahí donde yo tengo que valorar, bueno, primero, de dónde estoy partiendo, y por eso siempre lo ideal sería como tratar de conocer a la persona, bueno, que me cuente, que conocer bien qué es lo que
de dónde viene, qué comen, qué no les gusta, qué no, ¿verdad? Y tratar de ahí de hacerles lo mejor que se pueda, que les vaya a dar resultados sin volverles la vida patas arriba, ¿verdad? Donde ya no sepan ni qué comer, que va a un cumpleaños y no pueden, ¿verdad? Volver a ver nada. Y no se trata tampoco de eso. Pero bueno, específicamente en lo que son dietas antiinflamatorias, hay cosas que sabemos muy claras y hay cosas que tenemos ahí como en gris. Pues bueno, empecemos con lo que sí sabemos muy claro. Reitero, y se vuelve un poquillo repetitivo y me disculpo por eso, pero es que lo que sabemos muy claro es un poco básico. Pero sí, digamos, ¿qué son cosas antiinflamatorias? Pensemos en la parte de lo que son, digamos, alimentos frescos. Como que piensen en el día por lo menos meter 5 cosas frescas, ¿verdad? Entonces pensemos, qué sé yo, si en vegetales, ¿qué me gusta a mí? Bueno, qué sé yo, que si tengo zucchini, que si tengo chayote, que si tengo chile, que si tengo cebolla, que si tengo hongos, que todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tratar de que sea bastante cargado, digamos, en verduras, pensar en color, cosas fuertes, digamos, que hoja de espinaca, que chile rojo, que, ¿verdad? Como contrastes fuertes. Esto es como por ahí nos indica que, digamos, va a ser como algo antiinflamatorio, que tenga poquitos productos animales, de grasa animal en general, ¿verdad? Por ejemplo, las carnes rojas, se habla mucho de esto, no es que no podamos comer, pero definitivamente no comerlas, y si tuviéramos que poner un número, no más de 2 veces a la semana, ¿verdad? Y que no sean tal vez como cortes demasiado fuertes, ¿verdad? Entonces tratar de priorizar esto. Otra cosa que a veces se les sataniza mucho son los granos, ¿verdad? Lo que son, digamos, frijoles, de todo tipo, blancos, rojos, de damame, soya, todo. Estos también son parte importantísima de una dieta antiinflamatoria. Ahora, también hablo tal vez de esto para una persona que está en remisión. Si estamos tal vez en un momento de crisis donde toda esta fibra más bien se va a fermentar, nos va a producir más gas, potencialmente más diarrea, tal vez no sea el mejor momento, ¿verdad? Entonces pensemos en una persona que tal vez está en remisión, que no tiene una enfermedad activa, donde esto más bien nos va a, pues no es que a nivel de inflamación no nos va a afectar, pero a nivel de síntomas sí, ¿verdad? Entonces, digo, obviamente queremos también controlar síntomas, pero pensando en antiinflamación en este estilo, por ahí nos va a ayudar. Eh, ¿Qué hay del gluten y de los lácteos que hablábamos antes, verdad? Bueno, es muy mixto. Algunos estudios parecen favorecer por ejemplo, que personas que tengan alguna enfermedad autoinmune casi siempre tienen algún tipo de sensibilidad al gluten, ¿verdad? Yo en esto soy un poco más, tal vez, cautelosa y decir, bueno, probemos, hagamos una prueba, digamos, trate de quitarlo para ver cómo nos va. Si realistamente decimos, no, sí sentí mejoría, solo quitando eso, te valdría la pena tal vez explorar si tengo que quitarlo o no. Pero quitarlo solo porque hay que quitarlo, es inflamatorio, no es cierto. O sea, hay que hilar un poco más fino. Igual que los lácteos, hay personas que los toleran súper bien, hay personas que no, digamos, y pensando, por ejemplo, en el lácteo, sabemos que son altos en calcio, ¿verdad? Muchas veces recibimos esteroides, entonces también los esteroides sabemos que pueden inhibir un poco la absorción del calcio, entonces también, bueno, si quito todos los lácteos y no tengo el cuidado de meter que frijoles blancos, que chía, que, ¿verdad? Tofu, que otros alimentos muy altos en calcio, y por ahí más bien me estoy haciendo un daño, ¿verdad? Como por miedo a que potencialmente me pase algo y tal vez no. Lo que puede ser que sí nos afecte un poco la lactosa, que a partir de cierta edad casi que a todos ya empieza a caernos mal, entonces tal vez pensemos, bueno, de repente lácteos sin lactosa, pero patrones, digamos, de alimentación antiinflamatorios tienden a ser enfocarse, piensen y va de la mano con cocinar bastante, ¿verdad? Y uno tiene que agarrarle el gusto, ¿verdad? O sea, como comer tal vez menos afuera, menos procesados, comprar, piensen en ir a la feria, ¿verdad? Llenar el carrito de compras con bastantes cosas frescas, naturales, y el platito que sea la mitad, ¿verdad? De bien colorido, de algún tipo de ensalada, de verdura, que un poquito también tengamos de carbohidrato, ojalá que sea un carbohidrato que sea igual, que no sea súper refinado, que si es arroz, podemos pensar en arroz integral, pensando si estamos en remisión, podemos hablar tal vez ahora más adelante de cómo deberíamos de comer si estamos pasando por una enfermedad activa, pero pensando si estamos en remisión, la fibra se ve que es un papel importante también protector, y un pedacito del plato, digamos, que sea de la proteína que queramos, ya sea vegetal o sea animal, preferiblemente carnes blancas y de vez en cuando carnes rojas. Entonces pensemos, esa es la base de una alimentación antiinflamatoria, bastantes frutas, bastantes verduras, grasas buenas, no podemos dejarlas de lado, son importantísimas, ¿verdad? Que el aguacatito, que el aceite de oliva, que las semillas, ¿verdad? También en ese sentido también, eso es como lo más clásico, es lo menos, tal vez como cliché, y hay otras, a veces nos venden como otras ideas que no es que sean malas, pero a veces es más marketing que otra cosa, ¿verdad? Y sí puede haber un espacio para suplementación, que podemos hablar de eso también, pero en general las dietas antiinflamatorias son dietas muy caseras, son dietas, digamos, chineaditas y tienen bastante fibra, eso es una parte muy importante,
y pocos procesados. Yo creo que el encontrar la comida que nos va haciendo bien, requiere mucha creatividad, porque es aquí me ponen, es que yo cebolla morada no puedo, es que espinaca no puedo, es que avena me estriñe. Bueno, es que entonces si ya saben que eso les hace daño, entonces busquen algo con que sustituirlo, en lugar de Sí, meterse en que solo eso no pueden comer, ¿verdad? Porque en realidad la cartera de productos es amplísima. Hay mucha exacto, gente, y sí. perdón, adelante. No, no, sí, sí. Mucha gente que me está preguntando por los temas de ileostomía. Yo les quiero Ujú, decir que la Asociación de Osto tiene una charla el lunes que es enfocado full a ostomías, ileostomías y colestomías. Entonces, los invito a participar el lunes porque si nos vamos por ese tema nos salimos y ya no nos da tiempo hoy, porque eso ya es todo sí, otro tema, ¿verdad? otro Entonces, tema. los invito de verdad a conectarse para que escuchen el lunes sobre los temas de nutrición para ostomías. Em, Otro tema que se repite bastante es el tema del estreñimiento de las hemorroides. Mucha gente le da el Ujú, pus y en lugar de darle diarrea le da estreñimiento, pasa. ujú, Y ujú, entonces empiezan a probar, a ver cosas para no estar en esa situación, pero no sé qué les ujú. podríamos recomendar. Sí, aquí creo que tal vez es un buen momento. He hablado de fibra, pero tal vez me meto un poco más en detalle, ¿verdad? Porque muchas veces se nos habla más bien, y creo que hay cierto miedo, ¿verdad? En enfermedad inflamatoria intestinal a la fibra. No sé si sienten también esa percepción, pero muchas veces se nos dice, no, más bien tenemos que quitarla porque nos va a empeorar los síntomas, porque nos va, ¿verdad? Dependiendo en el momento que estemos, podría, si es cierto, ¿verdad? Pero de base debemos, o sea, debemos de incluir fibra. Hay básicamente dos tipos de fibra, ¿verdad? Hay una que se llama soluble, otra que se llama insoluble. Básicamente, si tiene la capacidad de como de absorber, de atraer agua, o si es durita y nada más, digamos, como que es una escobita que va abriendo ahí el intestino para que las heces vayan saliendo, ¿verdad? Entonces, la fibra soluble lo que hace es, como decía, absorbe agua, hace que las heces se vuelvan un poquito más suaves, ¿verdad? Y la insoluble va abriendo un poquito. De base, podría decir de que casi que con o sin actividad la fibra soluble, esa casi siempre deberíamos de incluirla, ¿verdad? ¿Qué es fibra soluble? ¿Dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, pensemos en frutas, ¿verdad? Digamos el banano, lo que son manzanas, la avena, que por ahí decían que la estriñe. Digamos, yo siempre respeto cada persona, cada cuerpo cada quien conoce su cuerpo, ¿verdad? Pero más bien alimentos que tienen ciertas fibras promueven esto. Entonces habría que ver más bien si no es la avena y es otra cosilla por ahí que a veces como que le echamos la culpa al último que comí o así y tal vez por ahí evaluarse si no será otra cosa. Pero más bien la avena es uno de esos alimentos de estrella que puede ayudarnos como para ojalá, digamos, que a veces depende también de la cantidad que lo comemos, ¿verdad? De cómo lo preparamos. También a veces igual podemos cocinarlo, hacerlo rico, no tiene que ser nada más que lo dejen agua y me lo tomo así como al cuerpo, o que he escuchado también nada más el agua de avena. El agua de avena de no nos va a hacer nada, ¿verdad? Tiene que ser la avena como tal, comerla. Si lo tolero bien, ojalá que sea, digamos, ahí hablaba fibra soluble, que jale agua, la parte insoluble, que la escobita que barre es como la cascarita dura de las cosas, ¿verdad? Que si yo no tengo estrecheces, que si yo no tengo, digamos, alguna contraindicación, puedo incluirlo si no estoy teniendo, digamos, como una crisis en ese momento. Entonces pensemos en la avena, no tal vez no la que viene molida, sino la que viene como más enterita, ¿verdad? Si voy a comerme, no sé, una manzana, no le voy a quitar la cáscara. Si me como el tomate, no le quito la cáscara, ¿verdad? Tratar de incluir como cosas que tengan un poquito más de fibra, más cáscara. Y también las cantidades, ¿verdad? En esto hay que tener cuidado, no puedo pasar de que comí, o sea, y de hecho les invito a que si pueden llevar como un diario de, no sé, de 1 o 2 semanas de lo que comen, sería espectacular. Si les da pereza escribir, tomen fotos. Entonces vamos tomando fotos, porque a veces uno dice, no, es que, y no por minimizar los esfuerzos de nadie, porque, ¿verdad? Para nada, pero en el día a día a veces uno tiende, y hay muchos estudios que nos dicen que uno tiende como a más bien sobreestimar las cosas buenas que come y subestimar las malas, ¿verdad? Entre comillas, por decirles buenas y malas, pero por ejemplo decir, no, mira, no, yo como mucha fibra y todo, y me pongo a ver en el día, y bueno, ¿qué comí de fibra, verdad? Tal vez desayuné un pan blanco con queso, tal vez le puse un tomate, después al almuerzo arroz blanco, ¿verdad? Por ahí no estoy metiendo nada de fibra, con alguna carne, y a lo sumo una ensalada, pero tal vez fue como una cosita pequeña que se arrimó, ¿verdad? Como, y con bastante mayonesa para que no sepa rico, porque si no, no, ¿verdad? Y ahí como que se va diluyendo, y el café de la tarde una galleta, con un tecito, un café, ¿verdad? Y la cena repetimos. Entonces, digamos, por hablar de un ejemplo así, esta es una dieta, digamos, que es bastante carente de fibra, ¿verdad? Entonces, habría que ver
qué oportunidades tenemos específicamente de aumentar poco a poco esa fibra a través de lo que comemos. Primero, traten de no quitar cáscaras, por un lado, ¿verdad? Y de incluir más de esta fibra soluble, como en avena, digamos, banano que decía, manzanas, todo lo que, bueno, específicamente que decían de la cebolla, el hongo, pero también esos tienen bastante fibra insoluble y cositas que cada oportunidad que tengamos de cosas con menos procesadas, con más semillitas, más integral, va a ser mejor también. Y lo otro también, si vamos a incluir esta fibra, que les decía que sea poco a poco, porque si no, les va a caer mal, eso es un hecho, a cualquier persona. Y también acompañado de bastante líquido, bastante agua. Bueno, agua y ojalá otros líquidos que ojalá no tengan azúcar, pero sí, y tienen que ir juntos, porque si solo meto fibra, fibra, fibra y no tengo como con qué jalarlo, nos va también a provocar estreñimiento, ¿verdad? Entonces habría que ver si de base eso es suficiente o si habría que meter algún suplemento, pero sí, mi recomendación sería también, hagan primero una evaluación, una autoevaluación sincera, nadie los va a juzgar, es para ustedes, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo me estoy alimentando? Apunto, toma fotos, y si yo veo que en el día no llego ni a 2 frutas, por ahí es una señal de que no ando bien. Si no llego ni a 3 vegetales, por ahí no ando bien. Si no tengo nada de granos, de leguminosas, de frijoles, de nada, por ahí no ando muy bien, ¿verdad? Entonces también como ver esas pequeñas oportunidades de mejora y empezar por ahí, ¿verdad? Ver de dónde estamos partiendo, cómo podemos ir agregando poco a poco. Como les digo, si me como una fruta al día, no puedo brincar a 3, ¿verdad? Si me como un vegetal, no puedo brincar a 5 de una vez. Tengo que ir haciendo, digamos, poco a poco, digamos, una semana subo 2, tal vez 2 frutas, después voy metiendo al día 2 vegetales, voy poquito a poco hasta ir midiendo tolerancia. Pero sí, muchas veces para que tenga una idea, se recomienda que consumamos por lo menos entre 25 a 30 gramos de fibra al día. Eso es un montón. Y, o sea, la cantidad de personas que lo logran es, por no decir ni el 10%, ¿verdad? Es muy poquito. Entonces, sí vale la pena llevar como un diario o fotos o algo y de ahí ir partiendo y informando de cómo podemos meter más partiendo donde estemos. O sea, yo no lo puedo decir meta tanto porque no sé dónde estamos, pero sí, sí meter un poquito más de fibra de los dos tipos y bastante agua. Eso para empezar y ya después podría ser valioso algún suplemento que a veces también mandan laxantes en bajas dosis, pero a largo plazo sabemos que para la microbiota no es lo más bonito, ¿verdad? Entonces, pues no sería tal vez como lo ideal para el día a día. Aquí en el Facebook nos está preguntando Adriana, para los que tenemos problemas para decidir qué hacer, ¿no hay acceso a menús específicos que podamos seguir? Sí, muy, muy importante eso. Sí, sí, hay varias, le puedo pasar, bueno, no sé si deben estar familiarizados también, de las asociaciones, de, tal vez, ¿verdad? Como, por ejemplo, la Asociación de Pussycron Estados Unidos, Canadá y la de España, la verdad tengo que revisarlo para ver qué material hay en español, pero tienen material muy bonito, menús ya listos, de que nos ayudan un montón, porque yo creo que en el día a día bueno, número uno, no a todo el mundo le tiene que gustar la cocina y cocinar, y, ¿verdad? No, no es algo, no es un requerimiento. Y número dos, no todo mundo, no todos tenemos tiempo, ¿verdad? Como para decir, ay, sí, voy a hacer. Pero sí, sí hay, le puedo pasar tal vez como links específicos a Tatiana, y Tatiana si no después se los comparte como para que tengan acceso a varias ideas. Y yo también siempre como que trato de animar a la gente, bueno, de tal vez darles como ideas específicas, pero también de que se vayan haciendo sus recetarios chiquititos, por lo menos apuntarlo, ¿verdad? Entonces que tengan unas 5 o 6 ideas, parece mentira, pero ya no las va ciclando y no son repetitivas, o sea, ya va cambiando, ¿verdad? Entonces, a veces es que en el montón de cosas que uno tiene en la cabeza, dice, le va un poco, ¿verdad? Entonces, apúntenlas o de alguna forma para que se vayan acordando, pero sí hay materiales ya existentes que nos sirven de inspiración, ¿verdad? Y que de ahí podemos empezar a crear darle ahí nuestro sazón también, ¿verdad? Excelente. Otra pregunta que había por ahí tiene que ver con los esteroides y cómo pueden ellos, digamos, uno cuando está con esteroides, como intentar digo, ¿verdad? Porque controlar el aumento de peso que generan los esteroides. Incluso que se liga para mí personalmente, ¿verdad? Lo ligo un montón con la ansiedad que provoca también el medicamento, porque nos provoca Ujú, ansiedad, insomnio, entonces claro. de repente nos abusamos con las comidas. No, sí, y está, digamos, comprobado, nos da más hambre, o sea, yo creo que también partir del hecho que es como la ansiedad que genera, ¿verdad? Decir hoy, de hasta donde uno pueda tratar de manejarlo, no es fácil decirlo, hacerlo, ¿verdad? Es otra historia, pero sí, tal vez decir, bueno, sí, voy a subir de peso, vamos a tratar de hacer lo que esté dentro de nuestro control para que no sea tal vez demasiado, ¿verdad? O que no nos cueste después de tal vez regresar a donde estábamos, a donde sabemos que es como un punto
pues más saludable. Bueno, entonces ahí lo vamos a manejar de varias herramientas. Lo que decía de la ansiedad es clave, porque cuando yo me digo, ¿verdad? No voy a hacer tal cosa, no voy a comer tal cosa, se vuelve un montón más atractivo, ¿verdad? Entonces, partamos del hecho de que la restricción nunca va a ser un buen aliado, nunca. O sea, y nos autosaboteamos de, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, tal vez verlo desde un punto de vista como un poquito más de compasión, decir, bueno, estoy tomando un medicamento que es fuerte, que no me encanta, pero sé que me hace bien, que mi cuerpo lo necesita, entonces, como partamos de ahí la compasión, sé que me va a dar un poquito más de hambre, lo que voy a tratar de hacer es implementar estrategias de tal vez de alimentos que me gusten, que por lo menos los tolere y que tal vez no sean tan calóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos va a ayudar, por ejemplo, ver, bueno, en qué momentos que tiendo a identificar patrones, en qué momentos que tiendo a comer más. Bueno, es en la noche cuando no puedo dormir. Bueno, está bien. Voy a tratar entonces hasta donde pueda de que, para empezar, el cuarto, no voy a tener nada a la vista, nada al alcance, porque a veces también, no, ya sé que me va a dar hambre, entonces en la gavetita tengo ahí como, ¿verdad? Mis galletitas o algunos dulcecitos, algo así. Entonces, saquémoslo de donde lo tengamos, digamos, cerca, que no sea como tan fácil nada más hacer así. Lo que, volviendo un poco a esto, lo que tengamos en la casa, digamos, yo voy a comer lo que tengo en la casa. Tal vez si ya tengo que salir a comprar algo, puede ser que lo haga, pero lo pienso 2 veces, ¿verdad? Digo, ay, qué pereza, bueno, tengo que cambiarme y todo. Entonces, tratemos de tener en la casa cositas que sabemos que son buenas para nosotros, que nos van a ayudar, como que, volvemos a lo mismo, antes, digamos, frutas, qué sé yo, cosas que tal vez puedan ser ricas y no, qué sé yo, arándanos congelados, ¿verdad? Los días que hace mucho calor, entonces, bueno, qué rico, quiero algo dulce, bueno, me voy a comer unos arándanos congelados, unas uvas congeladas, que además tienen un montón de antioxidantes, que tienen bastante fibra, que llenan, ¿verdad? Que, por ejemplo, me puedo comer una porción grande, una taza, y siento que estoy comiendo un montón, versus tal vez no sé, 3 pasas, ¿verdad? Que están ahí chiquititas o por decir pasas o tal vez algún otro alimento que tal vez no sea como o sea, que tenga mucha más densidad calórica. Tratar de controlar también el exceso de grasas, que a veces la grasita está escondida, que no la vemos por ahí, ¿verdad? Entonces tiende a ser que una comida chiquitita, aunque yo vea un plato chiquitito, tiende a ser más pesada, ¿verdad? Entonces, digamos lo que son las salsitas, las grasas, no es que hay que quitarlas por completo, pero sí tratar de controlarlas, tratar en la medida de lo posible, volvemos a lo mismo, de meter más, digamos, ensaladitas más grandes, verduritas más grandes que me van a dar saciedad y, ¿verdad? No voy a estar tal vez como con hambre constantemente, ¿verdad? Pero tampoco se trata de que, oh, solo voy a comer, bueno, trato de un conejo, comí solo lechuga ¿verdad? Y ensalada y zucchini, y tal vez un pedacito chiquitito de pollo o algún huevito, y cuando me cuenta la hora tengo hambre, por supuesto que voy a tener hambre, ¿verdad? Entonces, o sea, no es necesario quitar el carbohidrato, ¿verdad? Si por alguna razón quieren hacerlo así, pero ojalá también tengan un espacio en el plato para eso, porque también nos va a dar saciedad. Y de nuevo, pensando en eso, o sea, no restringirnos demasiado. Si yo, por ejemplo, que tuve un antojo de que, ay, bueno, quiero un chocolate, ¿verdad? Y bueno, ahí tengo el chocolate clásico y tengo el chocolate tal vez bajo en azúcar, pero yo quería el chocolate clásico, ¿verdad? Entonces, bueno, ese pleito de que, ay, no, bueno, me voy a comer que no tiene azúcar, y después sigo pensando en lo que quería, ¿verdad? Entonces comí que no tiene azúcar, me comí otra cosa hasta que llegué a lo que yo quería. Entonces, a veces es como un poco mejor, digamos, me como lo que quiero en cantidades pequeñas, con conciencia, con calma, y manejando como ese tema, ¿verdad? Pero sí, eso por un lado de la alimentación, y por supuesto que la parte hasta donde podamos también de actividad física es súper importante, también pensando en la masa muscular que tiende a perderse bastante, ¿verdad? No solamente de cardio, sino también trabajar lo que son de hasta donde podamos pesitas, ligas, pero sí tratar de incorporarlo, si es caminar, perfecto, si es tratar de hacer un poquito de yoga o de lo que sea, pero moverse, o sea, el cuerpo necesita moverse a la capacidad que sea, que podamos, pero sí también incorporar un poquito de actividad física ayuda en múltiples niveles. Ujú, ok. Este, luego, digamos, tal vez lo que hemos estado conversando ha sido como en la rutina, ¿verdad? De la persona, básicamente cuando está bien, bueno, ya hablamos cuando está con esteroides, pero cuando está en crisis, han habido varias Ujú, preguntas. ujú, Una, ahí tenemos que ver varias aristas. Primero, evitar la anemia, porque ujú, estamos combatiendo anemia, estamos claro. combatiendo falta de absorción y Ujú, estamos combatiendo en algunos, depende del caso, pérdida de peso, en algunos aumentos de peso. Entonces, ujú, eso puede estar, claro. ¿verdad? Porque en Crohn lo que hacen es perder muchísimo peso Ujú, y ujú, en CUSI de exacto. repente lo que hacen es mandarnos esteroides, entonces más bien empezamos a subir de Ujú, peso, a pesar de que tal vez ujú, no estamos comiendo tan bien. ujú. Entonces, en crisis, ¿qué podemos recomendar?
Sí, y muy importante y definitivamente tenemos que hablar con detalle de esto. Y nada más antes de que se me vaya la idea, lo que decías también, ¿verdad? De que cuando subimos de peso y tenemos la idea, no estoy subiendo de peso, pero también podemos tener desnutrición. O sea, esto pasa un montón, ¿verdad? No, no, porque es muy fácil pensar una persona así ha perdido, ¿verdad? Muchísimo de peso, puede ser que esté desnutrida, que tenga anemia, que tenga deficiencia de vitamina D, de varias cosas, pero perfectamente subiendo de peso podemos también tener deficiencias, no solo, digamos, por potencial mala absorción, sino también podría ser un tema, digamos, de medicación, que definitivamente también tiene mucho que ver, y también de a veces de la calidad de lo que estamos comiendo, ¿verdad? Porque ahí siempre, eso es muy común, digamos, del aumento de peso, no, no solo pérdida de peso va la mano con la nutrición. Entonces, uno de los objetivos principales del manejo nutricional de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es prevenir, o si ya existe la nutrición, controlarla, ¿verdad? Entonces, bueno, no, no solamente en peso, sino en términos de nutrientes pequeñitos, de lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la anemia, todos sabemos, ¿verdad? La parte del hierro importantísima. Desde la alimentación siempre vamos a ver todo lo que podamos. Hay momentos donde sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Y que vamos a ocupar ya sea algún tipo de suplementación o transfusiones o algo de este tipo, pero en alimentación, partiendo que sabemos, tenemos un numerito, si sabemos, digamos, cómo estamos, y aún sin tener los numeritos, nunca está de más controlar lo que comemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el aporte de hierro en nuestra alimentación? Bueno, desde un punto de vista hay dos tipos de hierro, digamos, uno que está más presente en animales y otro más presente en plantas. Entonces, como bien nos decían los abuelitos, ¿verdad? Por ejemplo, el hígado, que siempre nos recomendaban, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser hígado de pollo, hígado de res, es súper alto en hierro. Siempre también se recomienda este tipo de alimentos, ojalá mezclarlos con algo que tenga vitamina C, ¿verdad? Puede ser el limón, puede ser tomate, puede ser en la misma comida o hasta si me tomo un vaso de agua, no sé, poner un juguito de limón o algo así, hacerlo de la mano para que se absorba mejor, ¿verdad? Entonces, en la parte de la anemia, el aporte de hierro es muy importante. Entonces, cosas como les decía, digamos, desde hígado hasta carnes, carnes rojas que hablamos que no en exceso, pero sí tienen bastante, pescado, pollo, en cuanto, digamos, a aporte animal por ahí. Y en cuanto a aporte vegetal, hay muchos alimentos también que tienen bastante hierro. Por ejemplo, a veces nos sorprende, digamos, una semillita tan pequeñita como la chía tiene un aporte de hierro bastante grande. Las personas que les gusta, digamos, el tofu, por ejemplo, ¿verdad? También muchísimo. En cuanto a los frijoles, sobre todo los frijoles blancos, tienen un montón de calcio. De todos los frijoles es de los que más tiene. También, obviamente, los otros frijoles negros, rojos, pero los frijoles blancos destacan bastante. Garbanzos, el ajonjolí, ¿verdad? Que ya sea que se pueda hacer como una pasta que se llama como tahini, ¿verdad? Y incluirla, qué sé yo, como algo tipo hummus, también perfectamente se puede incluir. Si no nos cabe todo esto, a veces lo que uno recomienda es hacer como algún tipo de batido verde o así, donde sea como una bomba, ¿verdad? De, por ejemplo, kale con kiwi, y licuado también sabemos que va a digerirse más fácil, potencialmente no nos va a caer tan mal, ¿verdad? O mal del todo. Entonces, tratar como de tener como un súper batido, que igual si no le puedo pasar a Tatiana, tal vez como un par de recetas, así como para que tengamos en cuenta de cómo puedo tener aporte de todos estos nutrientes de alguna forma fácil, ¿verdad? Y bueno, hay alimentos también que están fortificados. Entonces, también es un aporte ahí como adicional, pero no vamos a valernos solo de eso. Y obviamente las hojitas verdes, ¿verdad? También tienen un aporte grande de hierro. Entonces, por ahí partamos de alimentarnos con suficiente proteína animal, si es que comemos, ¿verdad? Si no somos vegetarianos, y acompañar todo esto siempre con vitamina C. Entonces, de la parte, digamos, del hierro, es clave. Desde la parte, bueno, vitamina D también, sabemos que la prevalencia de la deficiencia es bastante alta y siempre hay que estarla monitoreando, ¿verdad? Entonces, en cuanto a vitamina D, la fuente de alimentos son poquitos, en realidad hay, pero son poquitos. Por ejemplo, la yema de huevo, el salmón, los lácteos casi siempre los fortifican también, ¿verdad? Pero casi siempre que ahí es más fácil suplementar, ¿verdad? Entonces ahí, dependiendo de qué tan bajo esté, así sea la dosis, pero sí es importante ponerle atención a la parte, digamos, de vitamina D como tal. Específicamente eso, hablábamos antes también del calcio, ¿verdad? Que si estamos con esteroides, también es importante, pues, por ahí cuidar el aporte. Para que años después no estemos pensando, ¿verdad? Que tenemos osteopenia, osteoporosis. Entonces también, si podemos consumir lácteos, es una forma sencilla, no es la única, sino también hay otro montón de opciones, digamos, vegetales que podemos incluir.
por ejemplo, hasta leches de soya o almendra, casi todas vienen fortificadas, entonces es una opción, digamos, bastante fácil. Esto, digamos, en cuanto a nutrientes, así como específicos, por nombrar algunos, pero podríamos nombrar un montón, ¿verdad? Y en cuanto tal vez a lo más externo, bueno, ¿cómo debería verse el patrón de alimentación cuando estoy en crisis? Lo primero, creo yo, es, ahí hablábamos antes, ¿verdad? Al inicio de la dieta inflamatoria y, por ejemplo, la dieta FODMAP. Cuando estamos en crisis, los síntomas obviamente van a ser molestos, vamos probablemente a tener, ¿verdad? Como más distensión abdominal, dolor, sentir calambres, ¿verdad? Y obviamente estar yendo más al baño, ¿verdad? No todo el mundo como hablamos antes, pero probablemente esto va a ser como la norma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Aquí para controlar los síntomas, ya no tanto pensando en el perfil antiinflamatorio, que eso lo queremos de base, pero para controlar los síntomas vamos a tratar de consumir alimentos que tengan, digamos, bajo residuo, ahí más bien que no tenga tanta cascarita, tanta fibra, y que no se, por decirlo así, que no se fermente tanto en el colon. Entonces, la dieta FODMAP, que se ha hablado bastante, ¿verdad? Y que ha ganado bastante popularidad en los últimos años, también para el manejo de enfermedad inflamatoria, porque ayuda a controlar los síntomas. Y yo he visto resultados súper buenos, digamos, al seguir esta dieta con bastantes pacientes, pero sí me gusta siempre aclarar que no es para toda la vida, es para esos momentos, digamos, de crisis. Hablemos de, digamos, tratar de no seguir la forma muy estricta, más de unas 6 semanas, entre más o menos 4 o 6 semanas, ayudar a controlar los síntomas. No sé si hablamos un poco más de detalle de qué se trata o qué decís, Tatiana. Ay, creo que está en mute. Sí, creo que es un tema interesante de abordar, claro que sí. Ujú, ok. Bueno, este es un protocolo, es una dieta que es interesante, también tiene mucha aplicación y lo que se trata es como de identificar, o sea, han identificado qué tipo de alimentos, específicamente carbohidratos, tienden a fermentarse en el colon, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la fibra, la fibra, en resumen, nosotros no tenemos la capacidad de digerir, entonces, o sale, ¿verdad? Casi nunca sale intacta, pero sale así, o las bacterias que tenemos en el intestino se encargan de comerlas y de digerirlas por nosotros. Entonces, parte de esta digestión es genera gases, ¿verdad? O atrae un poquito más de agua al intestino y puede hacer que tengamos, digamos, que tengamos más diarrea o más crisis, ¿verdad? Entonces, por ahí lo que tratamos de hacer es identificar estos alimentos y quitarlos o minimizarlos hasta donde podamos. La lista es bastante grande, entonces no voy a mencionar todos los alimentos, pero grandes rasgos, de los grupos más grandes, por ejemplo, se quitan, pensemos en, no digo gluten porque no es solo gluten, pero si digo gluten todo el mundo entiende, ¿verdad? Es un compuesto que se llama frutano, que está en el pan, digamos todo lo que es trigo, ¿verdad? Entonces pensemos gluten, que es un poco más sencillo tal vez de entender. Se quitan cosas muy saludables, ¿verdad? Como los granos, que no hemos venido hablando tanto, de frijoles, ¿verdad? Todos los frijoles los vamos a quitar. Se quitan, por ejemplo, cosas, olores, ajo, cebolla, ¿verdad? También tienen que quitarse mucho y un montón de frutas, ¿verdad? Como lo que es la manzana, como lo que es el banano, el mango, la sandía, y bastantes vegetales también. Entonces son alimentos que tienden a fermentarse, como hablamos. Entonces a la hora que yo no los como, por decirlo así, le estoy quitando esa comida a las bacterias que parte de su digestión liberan compuestos buenos. Esto es bueno para nosotros, pero nos dan síntomas malos. Entonces cuando yo quiero controlar los síntomas, es una buena idea bajarle un poquito todo esto y tener más bien una dieta que sea un poquito más sencilla, ¿verdad? Pensemos en cosas que no sean tan fibrosas, más bien que estén cocinadas. Ojalá si voy a comer verduritas, tratar de que no sea tal vez como, ¿verdad? Que no voy a comer de repollo o coliflor o brócoli, ¿verdad? Sino tratar de conseguir, buscar cosas que tengan más agua, que zucchini, que chayote, ¿verdad? Y que sean cocinadas, que no estén crudas, eso también es importante. No tanto por FODMAP, sino ya más por tolerancia, ¿verdad? En FODMAP no es un excluyente que estén cocinados o no, pero en la dieta FODMAP vamos a quitar alimentos que se fermentan mucho, para agilizar la digestión. Y digamos, ya cosas no FODMAP que también podemos hacer, que les decía, si pensamos en un intestino, ¿verdad? Que está inflamado, y vamos a tratar de ayudarle a que su trabajo sea más fácil, ¿verdad? Entonces, que no darle demasiada cosa que tenga que, o sea, pensando en la fibra, y es como lo contrario, ¿verdad? Cositas que sean más fáciles de digerir, de procesar, cocinadas. Si veo que no estoy tolerando, por ejemplo, que yo me siento a comer y de una vez siento dolor, no tolero la comida, y tratar de no comer cantidades grandes, ¿verdad? Eso siempre es importante, distribuir la comida en varios tiempos, ¿verdad? Sobre todo si no toleramos cantidades grandes. Si del todo
siento y me siento a comer y lo que pude comer fueron 2, 3 cucharadas, tratemos de que lo que logre comer que sea bastante calórico, ¿verdad? Un tip sencillo es agregarle, por ejemplo, aceite de oliva, ¿verdad? Que en una cucharada sí, le estoy agregando por lo menos 120 calorías, que es bastante. Entonces le agrego lo que logre comer. Si estoy comiendo un arrocito con un arroz con pollo, por ejemplo, me aseguro de que tenga bastante, digamos, aceite de oliva o grasita que sea como fácil de digerir. También entre comidas incluir tal vez batidos que tengan, ¿verdad? De lo que sí logro tolerar, licuado, y así me lo logro tomar más fácil, ¿verdad? Entonces sí priorizar comidas pequeñitas que estén distribuidas a lo largo del día, pero que vayan bien cargaditas de la parte, digamos, de cuando no logramos comer suficiente, ¿verdad? Cuando tenemos, pensando más en Crohn, que mala absorción, que tenemos más pérdida de peso. Entonces, pensar en eso, priorizar, muy importante la calidad de lo que estamos comiendo, tratar de bajar fermentación y tratar de bajar residuos. Eso aplica, digamos, como para todos. Doctora, y hablando, bueno, lo que antes mencionaba me surgía la duda, digamos, entre Ujú, como lo que decíamos de que si nos vemos más flaquitos o más gorditos, no necesariamente es que estamos bien nutridos o no, incluso, bueno, ujú, obviamente también cuando estamos con esteroides, estamos reteniendo líquido, entonces exacto. tampoco es por la comida. Pero Ujú. entonces, ¿qué puede hacer la persona para saber si está con problemas de nutrición, ¿verdad? ¿Qué exámenes Ujú. o qué debe hacer, acudir a qué o qué puede hacer? Sí, sí, hay cosas, digamos, lo más objetivo siempre va a ser de los exámenes de sangre, ¿verdad? Entonces, ojalá, esto siempre es importante y estoy segura también que ya se los han dicho en otras charlas, de siempre, bueno, que nos estén checando periódicamente cómo está el hierro, cómo está la vitamina D, ¿verdad? Eso es muy importante. Si por ahí logramos también ver cómo está la B12, también sería súper bueno, ¿verdad? Como para ver. Y hay otras señales que tal vez ya son más como que podemos ponerle atención, ¿verdad? Por ejemplo, si de repente obviamente hay un cansancio, ¿verdad? Que está asociado con todo esto, pero que sea más de lo normal. Usted dice, no, yo sé cómo es una enfermedad activa y cómo me siento normalmente, pero ya esto no es de lo que yo, ¿verdad? Normalmente estoy acostumbrada a manejar. Por ejemplo, que siempre, no sé, he tenido uñas normales y empiezan a quebrarse, que veo cambios en el cabello también, que se ve quebradizo, que se me empieza a caer mucho, ¿verdad? Pueden ser señales sutiles de que nuestro estado nutricional no está óptimo, ¿verdad? Más allá tal vez de exámenes de sangre, pero cosas que son muy fáciles de medir y en cualquier cita lo pueden hacer o pedir, ¿verdad? Lo que siempre, el hierro, vitamina D y ojalá B12 también, eso nos va a ayudar para ver por ahí. De ahí qué tan necesario sea, ¿verdad? Tal vez como, bueno, no sé si hablamos de una vez, podría meter de una vez ahí la parte de suplementación, que muchas veces ¿verdad? Me preguntan, mira, ¿será que tengo que tomar algún multivitamínico o vitaminas en específico? En realidad, digamos, para la población en general no hay tantísimo beneficio que si llevan una alimentación balanceada. Para una persona, digamos, que tal vez, definitivamente si nos está costando comer, sí vale la pena, o sea, una suplementación correcta, ¿verdad? Que ahí puede ser desde lo más básico de un multivitamínico que nos cubre, solo que eso nos aporta como de todo y no es suficiente de nada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces tal vez habría como que llegar un poquito más afín a lo que queremos. Y obviamente si estamos con problemas de mala absorción, también a veces podemos estar tomando algo que no va a cumplir su efecto, ¿verdad? Pero bueno, sí valdría la pena, digamos, si ya tenemos que en sangre y vemos que tenemos deficiencias, absolutamente, ¿verdad? Como suplementar y mejorar la alimentación, pero sí, por ejemplo, aporte del calcio, si yo, volvemos a lo mismo, si yo de los alimentos que hemos hablado casi no tomo lácteos, no consumo, ¿verdad? Fortificados y otras cosas, tal vez valga la pena también suplementar. Ahora, que hay tolerancia, porque a veces son pesadillos, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que es uno de esos que casi siempre vale la pena revisar, igual que la vitamina D. Vitamina B12, sobre todo si consumimos poquitas carnes, también súper importante, inclusive también ácido fólico. Igual, esto hay que verlo un poquito más en detalle, pero sí, en cuanto a estado nutricional, tal vez revisar estas cositas es como lo básico y de ahí pues se puede ir afinando a otras cosas, pero esto sí básico. Y no sé si respondí la pregunta específicamente cómo saber, pero yo diría que lo más fácil es esto, como si me siento muy cansado y si veo señales como de piel muy seca, uñas quebradizas, pelo quebradizo, también estos son señales de que mi estado nutricional probablemente no está tan bien como me gustaría. Perfecto. Hay otra rama que es Ujú, que mucha de la gente que nos ve no son pacientes, sino que son cuidadores y específicamente ujú, de gente más joven, ¿verdad? Desde ujú, niños hasta adolescentes, ¿verdad? Que también están con
otro montón de cosas diferentes, ¿verdad? En su crecimiento y en su vida. Entonces, por Claro. ejemplo, hoy Mónica nos preguntaba sobre su hija, que es una adolescente. Veo que mi hija se brinca tiempos de comida, que se encuentra en crisis, no quiere comer. Ujú, Entonces, hay varias que están con adolescentes que están teniendo problemas de pérdida de apetito. Y ujú, luego también como que el manejo como de los antojos y el estrés cuando andan fuera ujú, de la casa y que no pueden comer cosas y que eso no, ujú, pero hay que llegar a la casa a comerse lo que había que comer, ¿verdad? Que tal vez ya lo ujú. mencionamos antes hacia los adultos, pero aquí es como un tema ahí diferente cuando queremos no solo asegurarnos de que están bien nutridos, sino asegurarnos de Ujú. que no se activen o de que no se empeore la crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué Exacto. le podemos decir a esas mamitas? Sí, sí, realmente es un momento, ¿verdad? Digamos, como de mucha vulnerabilidad, como una capa ya adicional, ¿verdad? Porque sí, y sobre todo también creo que a veces uno, hay pocas cosas, hay cosas de la enfermedad que uno puede controlar y otras que no, ¿verdad? Y con la comida a veces uno tiene como que es una de esas cosas que uno dice, ay, no, si quiero, ¿verdad? O puedo controlar por lo menos lo que yo ingiero, lo que meto en mi cuerpo, ¿verdad? Y con la esperanza de que esto vaya a, o sea, que sabemos que nos va a ayudar por lo menos a bajar inflamación, ¿verdad? Y hacernos sentir mejor. Y tal vez esto a veces puede generar un poco más de ansiedad, ¿verdad? Y sobre todo a los cuidadores, ¿verdad? Porque uno entiende, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Con sus hijos trata como de asegurarse que tengan lo mejor, que todo esté bien planificado y todo. De ahí a qué tanto vayan a lograr comer y qué les va a gustar y qué no. Y pensando, bueno, en que cómo me voy a sentir, si voy a tener síntomas y demás, es una capa, digamos, extra complicada. Entonces sí lo entiendo y creo que hay que verlo con un poco más de atención. También quiero decir, digamos, con esto, tratemos de evitar la restricción, digamos, la sobre restricción y decir, no, esto es malo, esto no, 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 no. También porque la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad donde sabemos que también los trastornos de la conducta alimentaria pueden ser, o sea, donde somos más vulnerables a eso, ¿verdad? Entonces también se ha visto bastante que específicamente, digamos, con Crohn y otras enfermedades donde hay que hacer restricciones de alimentos, puede más bien resultar después en trastornos de la conducta alimentaria, ya sea como por el mismo miedo que siento, ¿verdad? O por la imposición que viene del amor, pero que también pueda terminar en otra cosa que después se vuelve un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respirar profundo primero, tratar de saber que lo que estamos buscando es lo mejor para nuestros hijos y ahí tener, en esa etapa, tengan mucha flexibilidad, porque, digamos, puede ser que lo que yo tenga que comer, ¿verdad? Sea, no sé, que yo lo que preparé en la casa era un arrocito con, bueno, con un pescadito, un purecito de papas, con un pescado y un chayotito, y tal vez es lo último que se le antoja, ¿verdad? A un adolescente, a una adolescente. Entonces, tal vez tener mucho diálogo, ¿verdad? Conversar, bueno, ¿qué pensás que se te puede, o sea, tratar de conversar? Y pueden decir que puede ser que ellos le digan a uno una cosa y en un momento no se lo coman, pero sí tener mucha comunicación de entre lo perfecto, lo que yo quiero, y entre lo que se tolera y, ¿verdad? Lo que les gusta y logran tolerar también. Entonces, ser flexibles. O sea, eso, yo sé que tal vez no estoy respondiendo así como, coma esto y esto y esto, pero es que va a cambiar en el día a día y está bien ser flexibles y está bien, digamos, tener paz con eso. El rol de los papás y de los cuidadores es, digamos, asegurarnos de que estamos presentando la comida que sabemos que deberían de comer. De ahí tratar de negociar un poquito con ellos para ver cómo nos va, que logran aceptar, que no. Y a veces no es que no quieran comer, a veces es que realmente tienen dolor, ¿verdad? Y que no, o molestias y que realmente no es el, o sea, que va a brincarse esa comida. Pero sí tratemos, bueno, no comiste esto, ok, no pasa nada, vamos a por lo menos hacer una merienda que sea calóricamente densa, que si estás tolerando, qué sé yo, la mantequilla de maní le gusta, bueno, vamos a hacerle un batido con una cucharada de mantequilla de maní y de repente como alguna fruta, la fruta que esté tolerando, que tal vez, qué sé yo, puede ser una manzana cocinada, puede ser con leche de almendras, estoy hablando sin conocer los gustos de la persona, pero algo, o sea, que si no logramos como alimentarnos bien en ese momento, bueno, no pasa nada, vamos a tratar de hacer una merienda, aunque se lo va tomando a traguitos, las cosas líquidas pueden ser una buena opción para esos momentos también. Entonces, o sea, traten de preparar lo que ustedes saben que es lo mejor y de ahí ser flexibles y si no tratar de reparar un poco con las meriendas y si tienen que ser líquidas, pues son líquidas, ¿verdad? Pero sí, y cuidar de que si ya vemos que se nos está saliendo de las manos y ya llevan, no sé, varias semanas o meses, que si está comiendo muy, muy poquito, de tratar, si está dentro de los medios, de tal vez como de buscar un poquito más de asesoría específica para poder decir, bueno, no, tratemos de hacer
como algo más específico para ver cómo se le puede cumplir con lo que necesita. Si es algo ya más prolongado, si es algo de, digamos, de unas poquitas semanas, y tratemos de tener paz en eso, pero sí es algo que es complicado. Excelente, gracias, doctora. Me preguntan por café, por té verde y Ujú. por kéfir. Ajá, perfecto. Bueno, dentro también de los alimentos, que creo que tal vez esto no lo mencioné, que debemos de evitar cuando estamos en momentos de crisis, entre ellos la cafeína. La cafeína puede tener un pequeño o a veces un tan pequeño efecto laxante, ¿verdad? Entonces, si estamos en una crisis, tal vez no sea lo mejor. Ahora, cada quien se conoce bien, ustedes saben. Si ustedes hay personas muy cafeteras que dicen, bueno, mira, yo me puedo tomar un poquito de café y no, no siento que sea peor y realmente me hace mucha falta, entonces tal vez no haya necesidad de quitarlo por completo. Ahora, si yo me tomo 5 tazas de café al día, probablemente no sea lo mejor, ¿verdad? Entonces, en momentos de crisis, evaluemos si me hace mucha falta, pues, se puede negociar y en pequeñas cantidades, pero si lo puedo quitar, eso es tal vez una buena decisión, ¿verdad? El té verde tiene compuestos antioxidantes, pero también tiene cafeína, ¿verdad? Entonces podemos meterlo ahí en este mismo esquema, digamos, del café, pero esto es cuando estamos, digamos, en un momento de crisis. Cuando estamos en remisión, realmente no hay evidencia fuerte de que tengamos que dejarlo. Más bien ahí volvemos hablando de riesgo-beneficio, por un lado antioxidante, por otro lado cafeína. Entonces, mucho está también en la cantidad, ¿verdad? Si yo me tomo 1 o 2 tazas de lo que sea, té o café al día, no, probablemente no tenga, digamos, de café, lo que se recomienda, no, para población general, no tan sensible, no más de 3 tazas al día, para cuando ya tenemos como deposiciones frecuentes, de ahí es muy individual, pero yo les diría que si se puede una, máximo dos, y chiquititas, no mucho, ¿verdad? Pero sí, hay un poquito de cuidado con eso, igual con el té. Y sobre el kéfir, Al kéfir, sí, perdón. Sí, con el kéfir, esta también es otra rama bastante bonita, la parte de los probióticos, ¿verdad? Sabemos de y ahora creo que se conoce un poquito más, realmente, si hay unos que son a base de agua, otros que tienen, ¿verdad? Un poquito de leche, si la persona tolera bien ese poquito de leche, si es de leche, y, o sea, perfectamente, ningún problema, o sea, lo pueden tomar, más bien, si pueden hacerlo con frecuencia, háganlo con frecuencia, porque sí es uno de estos como chineitos que podemos hacer en nuestra microbiota, ver aparte de todo lo que hemos hablado de comida fresca, pocos procesados, la parte también de probióticos como tal bueno, prebióticos y probióticos también, el kéfir sin duda tiene un punto ahí importante. Algunas personas así, tal vez no hay tanta data, pero más en práctica clínica, digamos, que he escuchado que me cuentan que sí el kéfir puede, algunas personas sienten como que más bien los estimula para ir al baño un poco más, ¿verdad? Entonces también pongan la atención si ustedes están sintiendo en una crisis, que no, más bien por ahí puede ser un poco el compuesto lácteo de leche o el mismo probiótico como tal que podría afectar, y tal vez parar un poquito, bajarle y volvemos a tomarlo ya cuando estamos bien. Pero sí, perfectamente, tiene espacio en la dieta para súper bien. Ujú, y bueno, una de las últimas preguntas, igual, como son cambios bruscos como en la forma de alimentarse, porque me preguntaron por ayuno intermitente, por ujú, convertirse en veganos, en ujú, vegetarianos, o ujú, incluso por hacer la dieta de keto. Entonces son ujú. como cambios de marcha ahí violentos. Sí, Se puede- sí, digamos, sí, depende, ¿verdad? Porque tal vez es una persona que de por sí ya come carne una vez cada, no sé, a la semana o así, tal vez de ahí a convertirse vegano o vegetariano no esté muy lejos. Si yo soy súper carnívoro y digo, ah, no, mañana voy a ser vegetariano, ya ese es un cambio muy brusco, ¿verdad? Pero bueno, en respecto, digamos, a las dietas vegetarianas y veganas, sí hay, de hecho, o sea, si es una incomodidad que tiene o algo que le gustaría intentar, tiene mucha validez. O sea, si no va a hacer una cosa como demasiado complicado ¿verdad? Si tiene las herramientas y el deseo, si tiene bastante evidencia, digamos, que más bien el consumir, porque vean que viene con todo lo que estamos hablando, bastantes plantas, bastantes frutas, verduras, leguminosas, fibras, semillas, todo esto, que es la base de una alimentación por lo menos saludable, vegana y vegetariana, porque también hay muchos estilos o sea, perfectamente uno puede vivir de papitas fritas y Coca-Cola y estoy siendo vegano, vegetariano, ¿verdad? Entonces, obviamente, bien planificado, bien hecho, asegurándome que es con todos los nutrientes y demás, pero sí es algo que para una enfermedad inflamatoria, perfectamente para,
sobre todo hablando cuando ya estamos bien. Si estamos con crisis, probablemente haya que adaptarlo un poquito, ¿verdad? Porque tanta fibra sí nos puede caer pesadillo, ¿verdad? O si tenemos estrecheces, cosas de ese tipo, pero sí es válido, o sea, completamente válido y es algo interesante explorar si la persona tiene como esa afinidad, ¿verdad? Si no va a ser una tortura, ¿verdad? O algo muy difícil. Con respecto al ayuno intermitente, hay un montón de tipos, ¿verdad? Hay como unos muy largos, otros más chiquititos. Para empezar, yo le diría, digamos, que también se ha visto evidencias interesantes también que ayudan a mejorar la microbiota, las bacterias intestinales, que por lo menos tener una ventanita de unas 10, 12 horas donde yo no coma, esto es positivo. De algo, por ejemplo, que si yo ceno a las 8 de la noche y desayuno al día siguiente a las 8 de la mañana, esto es súper positivo. Digamos, esto casi que de base, si se puede y se adapta a nuestra vida, casi que todos deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Eso es algo muy bueno. De ahí el ayuno intermitente, tal vez estamos hablando de ya ventanas tal vez de 16, 18 hasta 20 horas donde no se come, ya esa es otra historia. Para algunas personas les resulta muy sencillo porque tal vez no les gusta desayunar o no les gusta cenar, entonces se acomoda bien. Para otras más bien va a ser no muy bueno. Ahora, si yo estoy en un momento de crisis donde más bien debería estar comiendo como más poquito, ¿verdad? Y más seguido, tal vez el ayuno intermitente no sea lo mejor, ¿verdad? Porque si estoy perdiendo peso, me está costando comer y encima dejo de comer, ¿verdad? No sería lo ideal. Ahora, si yo estoy tal vez como en el otro espectro, ¿verdad? Que me siento, no sé, que estoy pasando como por un momento más de ansiedad y para mí tal vez es muy fácil decir, bueno, voy a comer de cierta hora, podría ser valioso. Entonces no lo descarto, pero tal vez hay que ver, tiene ahí su matiz, pero podría ser interesante para algunas personas y para otras del todo mejor no. Y con la parte keto, podría ser, sin embargo, tiene que ser un keto modificado, ¿verdad? La gente a veces piensa en keto y piensan que es solo carne, y no, más bien el keto en su gran mayoría es grasa. Lo que más se come es grasa, mucha grasa. Luego la proteína y verduras, ¿verdad? Y lo que no comemos casi van a ser carbohidratos. Si se logra acomodar de una forma en que sea, digamos, grasas bien escogidas, ¿verdad? Bastante aceite de oliva, aguacate, sobre todo, ¿verdad? Semillas. Y obviamente no vamos a estar metiendo, qué sé yo, tocineta, demasiadas carnes rojas súper grasosas. Ya este tipo de keto definitivamente no, pero un tipo de keto como un poquito más planificado, mucho pescado, digamos, otro tipo de grasas saludables podría ser. Tal vez ahí lo que a mí me duele un poco es como el aporte de la fruta, que se puede hacer, pero es muy poquita, ¿verdad? Y habría que escoger bien el tipo de fruta que vamos a meter. Se podría hacer, pero bajo esta condición, que sea bien planificada. Si es una keto así, donde nada más voy a comer grasa por comer grasa, no nos va a ayudar para nada. Eso más bien está asociado con proinflamación y no antiinflamación. Entonces podría decir que para estas opciones es mejor que las hagan supervisadas. Me imagino que Sí, incluso la parte de vegetarianos y demás, porque tal vez que sepan sustituir, si están, totalmente. digamos, igual que, ve, yo me imagino, y usted me dirá, si estamos con una enfermedad que nos genera tanto desgaste, de repente no Ujú. sustituir la proteína podría ser un problema, o sea, no Y de sustituir la hecho, carne, sí. por ejemplo. Claro, y de hecho, si el cuerpo necesita más proteína cuando estamos en momentos de crisis, el requerimiento de proteína es más alto todavía, ¿verdad? Porque vamos a regenerarnos, el cuerpo está trabajando durísimo, entonces ocupamos como darle un poquito más digamos, de proteína y en general energía, ¿verdad? Entonces sí, y la proteína tal vez es lo más evidente, pero sí, lo que hablamos antes de vitamina B12 es básico revisarlo, súper básico. Por lo menos esas dos, y ya después hay hierro, calcio, todo eso también como revisarlo bien porque sí, de hecho, tengan CUSI o Crohn o no, una alimentación vegana o vegetariana sí se recomienda que sea como con un poquito de ayuda, porque si no, más bien terminamos dejando de lado cosas muy importantes, pero sí se puede hacer, o sea, súper válido y más bien, como les digo, si se hace bien, tiene un montón de beneficios. O sea, que es básicamente, podría tal vez terminar con esto, una dieta antiinflamatoria, casi que es un 80% es una dieta vegetariana. ¿Verdad? O sea, es eso, es mucha planta, mucha verdura y digamos, obviamente proteína de buena calidad y grasa, pero sí es bastante, o sea, eso es un patrón de alimentación, tal vez como para resumir, que no esté claro, así más o menos deberíamos de alimentarnos, bastante planta en general y obviamente
proteína y grasas buenas, pero sí, 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 eso sería, de hecho hay muchas, como ustedes saben, ¿verdad? Hay muchas escuelas de pensamiento, hay personas que juran que es lo mejor, que esto ayuda a traer la remisión y tampoco así, ¿verdad? Pero sí hay grupos muy fuertes, estoy ahí en varios grupos de personas que consumen solo así y comparten muchas recetas y demás, que yo creo que está bien, pero a veces es demasiado restrictivo para algunas otras, entonces, o sea, siempre y cuando sepamos que es una buena opción, pero no es la única, ¿verdad? Que hay muchas otras que podemos intentar. Buenísimo. Bueno, yo creo que intenté abarcar todas las preguntas que pude. La doctora es mamá reciente y no le quiero quitar tanto tiempo a estas horas del bebé estar ocupándola. Entonces, realmente yo estoy encantada de haber escuchado nuevamente a María Ángel porque siempre nos da un montón de tips buenísimos. Esto va a quedar grabado, lo pueden revisar después porque yo sé que vimos mucha información. Igual hay unas cápsulas que María Ángel nos ayudó a hacer anteriormente que también pueden revisar para resolver más consultas. Si tienen más dudas me avisan y me pueden escribir. Demasiadas gracias, de verdad, realmente es un aporte muy grande porque es una parte clave para que estemos bien y es una parte a veces también muy frustrante, la comida para muchos de los chicos. Yo quiero No, recordarles, nada, un placer. bueno, perdón, quiero No, recordarles, no, no. tenemos 2 charlas más todavía en el mes del autocuidado. Tenemos dermatología este viernes y tenemos endocrinología el próximo 24 de octubre. El viernes vamos a estar hablando con la doctora Gabriela Rodríguez, que es dermatóloga, a las 3 de la tarde. Y el 24 de octubre con Javier Calvo, que ya lo tuvimos también antes en la conferencia de Cusicron de este año, lo conocimos ahí en persona, pero fue un tema que también, ¿verdad? Igual que todos los que hemos tenido este mes, han sido de muchas consultas nuevas. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Que dentro del autocuidado que tienen ustedes de su enfermedad, descubran más partes y más partes de esas rompecabezas, ¿verdad? Más especialidades a las que ustedes deben de poner atención, que no es solo ir al gastro, que no solamente es tomarse el medicamento, sino que tenemos que estar pendientes a todas estas cosas que hemos hablado, y hay más. Pero este mes les trajimos reuma, psiquiatría, nutrición, dermatología y endocrinología. Entonces, quiero felicitarlos a todos, realmente una convocatoria lindísima, todo el tiempo hubieron 45 personas conectadas, y eso me alegra un montón, siempre los felicito por ser tan responsables con su salud. Y a la doctorcita, otra vez, 1.000.000 de gracias. Un saludo ya hasta Canadá. No, nada, un placer. Cualquier cosa también. Si tienen alguna duda específica de por medio, Tatiana también queda a disposición con muchísimo gusto. Y no, nada, muchas gracias por el tiempo también, por el interés y espero que haya sido útil alguna cosita por ahí. Muchísimas gracias, doctora. Que pasen muy buenas noches. Gracias, igual.